Hola queridos milicianos, Ruca y Tue, espero que estén muy bien. Me alegra mucho poder ser parte de este ciclo de formación que están teniendo con los milicianos y con los jefes. Hoy vamos a adentrarnos en lo que sería la cuarta charla y vamos a hacer un breve recorrido de lo que fueron las tres primeras charlas con David, que estuvieron viendo la conducción de Dios, de los hombres y de la iglesia. Acá les dejo el índice de esta charla. El primero va a ser un muy breve resumen de lo que ustedes vieron y profundizaron en las charlas anteriores. El segundo y el tercer punto, que ya es lo propio de este espacio, que es la organización, el organismo, la estructura de mandos. Y después vamos a pararnos en la realidad, ¿sí? En el último punto, en vivo y en directo, para ver qué entendemos hoy en día por organización dentro de lo que nos toca a nosotros y cuáles son las características que el organismo hoy nos presenta para que desde la organización nosotros podamos dar una respuesta acorde a ese crecimiento. Bien, empecemos. Haciendo un breve repaso de lo que fue la charla anterior, si se acuerdan de las charlas anteriores, si se acuerdan, nosotros veíamos cómo Dios, en el gobierno de todas las cosas, nos participa, ¿sí? y conduce a través de estas causas segundas que somos nosotros, otorgándonos ciertas potestades. Es decir, que nosotros somos cogobernadores de las cosas, cogobernadores del mundo. Dios confía en nosotros para que nosotros conduzcamos las cosas. Y vemos que la jefatura, ¿sí?, responde y encuentra su sentido en el envío que hace Jesús a sus discípulos. Cuando los discípulos les dice, id y anunciar a todo el mundo que el reino de los cielos está cerca, y confirma esa misión en el día de Pentecostés, le da el Espíritu Santo, es donde la iglesia empieza a crecer en esta misión de evangelización, en esta vocación de salvación. Entonces nosotros vemos que, así como los discípulos tenían este estilo misionero y eran discípulos y misioneros, nosotros vemos que Fasta también tiene un estilo que a través del mismo nosotros podemos llegar al carisma recibido del Espíritu Santo, un carisma miliciano que lo podemos conocer a través de sus manifestaciones, a través del estilo. Y que en el desarrollo del carisma nosotros encontramos un organismo y una organización. Y también encontramos cierta pedagogía miliciana. Bien, lo que nosotros entendemos por estilo es esta pedagogía miliciana de formar a los jóvenes, de vivir las actividades, de comunicarnos y de expresarnos. Esta pedagogía miliciana también se la atiende como nuestro estilo. Ahora bien, con esta expansión de la iglesia, ¿sí?, nosotros empezamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Cuerpo que nosotros, estemos donde estemos, podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar, podemos conocer las formas, ¿sí?, de hablar, las formas de comunicarse. Podemos mirar cómo unos se aman a nosotros y podemos decir, estoy en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros rucas. Cuando uno recorre el país, ¿sí?, sea Salta, sea Jujuy, sea San Martín de los Andes, encuentra este estilo, ¿sí?, manifestándose a lo largo y a lo ancho del país, que dice, yo soy parte de una ciudad miliciana, ¿sí? Yo me encuentro dentro de un todo que tiene una manera de vivir, una manera de hablar, un modo de entender las cosas, y a través de eso encuentro el carisma que Dios da a Fasta, da a la iglesia, y nosotros podemos conocer y podemos profundizar. Cuando hablamos de organismo y organización, hay que entender que en esta vitalidad, ¿sí?, que es el organismo, necesita cierto orden, que es la organización. Y lo primero que salta es una estructura comunitaria de organización. Los apóstoles, cuando empieza esta expansión de la iglesia, cuando empieza la evangelización, al llegar a una ciudad fundaban comunidades. Y fíjense en el Nuevo Testamento, cuando son las cartas, ¿sí?, a las famosas comunidades,
son las comunidades que ellos mismos fundaban en sus viajes apostólicos. Y cuando Fasta llega, por designio de Dios, obviamente, a una determinada localidad, hace lo mismo. En Salta, en Buenos Aires, funda comunidades. Esa es la impronta propia de nuestro carisma. Y así en estas comunidades es como nosotros agrupamos a los adultos, a los jóvenes, a los más niños, ¿sí? En convivios, en agrupaciones, en secciones. Y a través de esa organización nos insertamos en una región, en una jurisdicción, en una organización nacional, ¿sí? Entonces, a medida que la organización va adecuándose al crecimiento del organismo, esta es funcional al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la organización no está al servicio del organismo, ¿sí? Si no el organismo está al servicio de la organización, esto empieza a ser disfuncional, ¿sí? Empiezo a quedarme con estructuras vacías y con una demanda innecesaria hacia los milicianos de mantener estructuras por el simple hecho de la organización misma. Entonces vemos cómo el organismo crece, le da vitalidad y es la organización que le sirve a ese organismo la potencia y la conduce, y no de la otra manera. Es importante destacar esto porque significa que nosotros sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? Sabemos por dónde tenemos que empezar, por estas comunidades, por estos rucas, por mi casa. Y desde ahí, en el organismo, en la esencia de esas estructuras, poder ordenarlas y acrecentarlas. Ya adentrándonos en lo que es la estructura de mandos, acá hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Este modo de construir la ciudad, este modo de construir comunidades, ¿sí? Comunidades cristianas de jóvenes, que nosotros llamamos casa, nosotros llamamos ruca, inmediatamente nos demanda ¿sí? Un segundo elemento que es muy propio de nuestra pedagogía, que es la estructura de mando. Y se trata de un patrimonio que podríamos no valorar suficientemente porque tal vez estemos demasiado acostumbrados al mismo. Estamos insertos desde que damos nuestros primeros pasos por el RUCA a estar en una sección, en una subsección, en una escuadra, en una agrupación, en un comando, etc. Pero si podemos realizar una amplia propuesta de actividades y si podemos convocar a muchos, ¿sí? Si podemos ocuparnos personalmente de la formación de nuestros jóvenes y si podemos sostener con estabilidad la comunidad de Unruca, es porque tenemos esta estructura que le da estabilidad. Es porque tenemos esta estructura que a nosotros nos fue generando una forma de operar, ¿sí? Una forma de pensar, una forma de encarar estos desafíos que nos permite desplegar con mayor profundidad y con mayor acierto nuestros objetivos, ¿sí? Nosotros podemos entender dentro de nuestros ámbitos de la vida cómo esta capacidad de organizarse, ¿sí? Y cómo esta consecución del mando, esta estructura de mando, nos ha ido dando ciertos elementos a la hora de insertarnos en una vida académica universitaria, a la hora de insertarnos en un espacio laboral, ¿sí? Cómo nosotros entendemos esta estructura de mandos como aquella cuestión estructural, ¿sí? Accidental, pero que en definitiva responde a lo esencial, responde al crecimiento del organismo, responde a la persona. Y volvemos a lo anterior, cuando yo cambio el orden de las prioridades, pongo el organismo en segundo plano, ¿sí? Cuando pongo la organización por sobre las personas, es cuando empiezo a entrar en conflicto. Es cuando empezamos con los problemas de los rucas inestables. Es cuando empezamos a ver las comunidades llenas de fricción. Por eso vamos a aclarar algunas cuestiones en dicha estructura de mando que hacen eficaz a nuestro estilo. Primero, esto fue fruto de un consejo de un consejo de juventudes en donde anteriormente, si quieren pregúntenle ya en el ejemplo con alguien de la mayor, antes se le solía decir el cargo, ¿sí? ¿Cuál es tu cargo? En vez de cuál es tu mando, en vez de decir que yo soy mi mando y jefe de escudero, te decían mi cargo es jefe de escudero.
de hace algunos años se propuso empezar a cambiar este lenguaje porque a través de eso nosotros comunicamos algo. Y decirle mando, ¿sí? Para designar las jefaturas. Porque de este modo nosotros resaltamos y remarcamos el aspecto del envío, ¿sí? El carácter de envío que tiene esta misión. Y no tanto de la carga que me dan a la hora de asumir una jefatura. Segundo, hace 2 veranos el padre Fogri escribió un artículo muy, muy bueno que son las aptitudes del conductor o del jefe de FASTA, que enumera una serie de cualidades y virtudes hacen que el cuadro de mando se convierta en el pilar sólido de una comunidad miliciana. Sin esta virtud nosotros no podríamos llegar a entender ningún cuadro de mando. La obediencia, la conciencia de misión, el servicio, la caridad que vela por toda la comunidad, ¿no? El espíritu de sacrificio y ofrenda, el sentido de responsabilidad. Fíjense cómo esta estructura está atravesada por estos hábitos buenos que hacen que la persona se entregue a la misión y se entregue de manera ordenada, ¿sí? Se entregue de manera armónica. Lo tercero que tenemos para remarcar acá es que cuando se piensa en una estructura de mandos en FASTA, se la piensa en función de la realidad, y hay un principio de realidad acá. Es como si nosotros nos preguntásemos cuál es la estructura de mandos que necesitamos para conducir esta realidad que tenemos ante nosotros. Por eso podemos llegar a dar muchos ejemplos de agrupaciones, secciones o de rucas o de organización de juventud en donde la estructura, conforme a esta lectura de la realidad, fue cambiando, ¿sí? Fue sufriendo diferentes alteraciones, fue respondiendo de distinta manera. Porque si nosotros no teníamos esta capacidad de lectura, si el jefe de FASTA no tiene esta capacidad de lectura, va a tener una receta, ¿sí? Va a tener un esquema cerrado en donde el lugar que vaya, el lugar que va a intentar hacer lo mismo. Y seguramente no le sale, porque todas las realidades son distintas. Entonces tenemos que tener esta idea, tenemos que tener esta idea de organización, esta estructura de mando, pero tenemos que tener muy, muy aceitado esta lectura, este principio de la realidad. ¿Sí? Hay un principio desde muy antiguo que es la realidad sobre la idea. ¿Sí? No pongamos nuestros pies en las nubes, sino los pies en la tierra y en base a eso proyectemos. En cuanto a esta estructura de mandos y estos puntos que estamos viendo para este testimonio, este legado de nuestro estilo, nosotros entendemos que en esta estructura de mando tenemos que tener cierta conciencia histórica. Lo definimos así: es la capacidad de la inteligencia, ¿sí? Iluminada por la fe, de interpretar la realidad presente desde el conocimiento del pasado y proyectando en el porvenir. El padre Fogri siempre habla de conciencia y memoria. ¿Sí? Conciencia es esta lectura a la realidad que recién veíamos y memoria es todo aquello que nos condujo hasta acá, son los pasos previos que realizó la estructura o el RUCA para llegar a donde estamos ahora. Y gracias a esta conciencia histórica podemos comprender la trascendencia e implicancia del Concilio Vaticano II, por ejemplo, y la misión de los nuevos movimientos eclesiales, el tiempo de la misericordia, el rol del laico. Bien, por eso es muy importante entender la génesis, ¿sí? de la comunidad de Aitué, por ejemplo, cómo empezó FASTA en Salta, cómo empezó el RUCA, cuál es su historia, cuáles fueron los jefes que pasaron, cuáles fueron los problemas que se enraizaron en esa simiente, en esa semilla, y que hoy en día nosotros nos toca recibirlo nomás. No es por culpa nuestra, sino que cuando uno hace esta lectura de la realidad se da cuenta de que hay muchas cosas que venimos arrastrando y de repente la solución estaba ahí. ¿Sí? Es muy importante. Como quinto punto, ya la organización de lleno, ¿sí? Tenemos esta capacidad de organizar, esta formación del ámbito organizacional. No existen, fíjense, hagamos memoria justamente en la historia de la humanidad, grandes conductores que no tuvieran la capacidad de organizarse y de organizar a otros a través de los planes y las estructuras de conducción correspondientes. Fíjense, nosotros desde muy chiquitos, no solo en una jefatura, ¿no? Sino estando al mando de una escuadra en escuderos,
ya empezamos a involucrarnos con las órdenes del día, con ciertas planificaciones, con, bueno, ya más de grande con los planes de Fordoc, ¿sí? Estructuras de conducción a nivel nacional o regional o campamentos de ruca, ¿no? Poco a poco nos vamos involucrando más en esta organización y nos va formando justamente en esta materia. Los grandes proyectos, ¿sí? Suponen hombres que sean capaces de conformar equipos de trabajo. Este es el desafío que tenemos por delante. Ya la conducción a través del caudillaje de la única persona referente que tenga todas las decisiones ya está quedando obsoleta. Hoy en día el trabajo por comando es fundamental en todas las empresas que hagamos, en todo emprendimiento. Es clave el trabajo en equipo, el trabajo en comando, y nosotros lo venimos intentando transmitir a nuestros jefes desde muy temprano. Y por último, y no menos importante, es la distinción de la aptitud y la actitud. Es decir, si somos aptos o no, ¿sí? De esta misión, si somos aptos o no de llevar adelante este envío. Que no siempre que una persona sea apta quiere decir que demuestre con su actitud, ¿sí? A través de sus actos, que lo está encarnando, ¿sí? Y lo está viviendo de una manera profunda. Es fundamental que en el jefe se desarrolle y se forme la iniciativa, ¿sí? La creatividad. Cuando el hombre se enfrenta a un cambio, ¿sí? Puede o huir de él porque le da miedo, porque no sabe qué es lo que vendrá, porque está seguro en lo que siempre se hizo, o puede afrontarlo, ¿sí? Con sus aptitudes, con su actitud. Por eso digo, acá hay una pequeña distinción que tenemos que distinguir y tenemos que formar y profundizar. Una cosa son las aptitudes que yo tengo y otra cosa son las actitudes. Bueno, como jefe estamos llamados a que nuestros actos respondan, ¿sí? A esta misión, utilizando estas aptitudes que cada uno tiene como talentos y que los puede desarrollar. En definitiva, esta capacidad también es deudora de la conciencia histórica, ¿no? Que le permite vislumbrar necesidades y oportunidades del momento. Uno trae todo ese bagaje, toda esa lectura de la realidad y obra conforme con eso. En la milicia, ¿sí? El jefe también se forma de temprano este requerimiento de la creatividad, ¿sí? Acuérdense de nuestros primeros mandos cuando nos decían, bueno, pensá la orden del día, o pensamos una orden del día y se largaba a llover, o se nos ocupaba el espacio y nuestro jefe nos decía, bueno, resuelva. ¿Sí? Bueno, esta capacidad de salir de la comodidad, salir del molde y con actitud de responder ante la situación que se nos enfrenta. Hoy en día, ¿sí? En vivo y en directo, este es el organigrama de la Asociación de Juventudes, que responde lógicamente a un organismo vivo, vital, esencial, en donde si nosotros empezamos a enumerar, vamos a encontrar que la delegación de masculina empezó este año, la delegación de Fordoc empezó hace 2 años, el jefe de departamentos empezó hace 1 año, la Secretaría General empezó hace 1 año, la Proveeduría empezó hace un par de años también, Intendencia, si bien siempre estuvo, hay un proyecto de regionalizar la Intendencia, hay un departamento de Secretaría, ¿sí? Hay una delegación de formación doctrinal, ¿bien? Acá antes hubo montón de estructuras que fueron respondiendo a la distinta realidad que la ciudad miliciana en su rama juvenil nos presentaba. Y hoy en día esta es la organización, este es el organigrama. ¿Y por qué muestro esto? Para que sepan que esto no es fijo, ¿sí? Esto va mutando, va cambiando, va respondiendo a la realidad. Fíjense que acá hay 3 distintos colores, en donde cada color corresponde a cierto grado de conducción, el de discernimiento, ¿sí? El de gestión, el de ejecución. Bien, acá nos encontramos nosotros en Ruca y Tuen. Fíjense que cada uno tiene unas tareas, no todo es lo mismo.
¿sí? No todos tienen la misma responsabilidad, no todos tienen la misma misión. Y sin embargo estamos todos en lo mismo, estamos todos en la misma vocación. Fasta marcha por el mundo. Estos son los países donde está Fasta: Argentina, San Pablo, Perú, Ecuador, Costa Rica, Texas, España, el Congo y muchos más. No sabemos todavía. Dios dispondrá de las cosas para que nosotros podamos seguir marchando por el mundo, seguir transmitiendo este estilo, este carisma. Y la única manera que vamos a poder responder nosotros eficientemente es con organización, ¿sí? Tratando de adecuar los medios para responder y potenciar a la realidad que se nos presenta, tratar de ser inteligentes en la conducción, tratar de ser confiados en el mando, que es Dios, quien a través de su iglesia y los apóstoles nos da este mando, nos da esta misión y nos envía a llegar a Fasta y a su iglesia por todo el mundo. Será cuestión de que nosotros como jefes tengamos las aptitudes transformadas en actitudes para poder desarrollar y profundizar el misterio del envío, el misterio de la misión evangelizadora y el misterio de ser misioneros. Les agradezco mucho por este espacio, quedo a sus órdenes y si hay alguna pregunta les dejo mi email para que podamos seguir conversando. Un abrazo grande.